Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Jacqueline Jiménez y antes de continuar con la siguiente porción del libro de Éxodo que estamos estudiando en esta serie de temas de Torah, vamos a partir de lo que anteriormente se vio, a partir de donde el Creador da la orden para hacer un lugar terrenal de servicio. Y pues bueno, a este lugar se le denominó como tabernáculo en su tiempo, eh, así, por este nombre. Y bueno, esta palabra tabernáculo viene del hebreo 4908, que es Mishkan, es la forma hebrea de decirlo, pero bueno, este lugar de servicio terrenal, eh, pues fue lo que vimos partiendo de ahí, lo que estudiamos en videos anteriores si gustan verlo, además de también parte del mobiliario que componía este lugar, lo que iría dentro de él para servicio, así como pues mismas instrucciones del mobiliario y su servicio. Además, también vimos instrucciones relacionadas a las personas, es decir, los levitas de su tiempo, que iban a estar sirviendo, acerca de sus vestiduras, instrucciones sobre su consagración y bueno, pues todas estas instrucciones en torno al servicio del Creador en este lugar. Y sobre esto mismo vamos a continuar viendo en estos capítulos 30 y 31. Y el título es Escogidos para edificar junto a la piedra angular un camino hacia el eterno. Antes de empezar con este tema, cabe aclarar que pues todo lo que vamos a continuar viendo en torno a estas instrucciones del creador en relación al servicio del templo, mobiliario y el llamado a ciertas personas, pues aplicaba de esa manera literal, así tal cual lo vemos en su tiempo específico cuando ese lugar estaba en pie todavía, estaba vigente. Y bueno, esto es un punto importante que aclarar, que pues estaba hablando de un tiempo específico y este tiempo se define desde aquí que lo estamos comenzando a ver hasta Yeshua. Y pues bueno, dentro del texto también, con el fin de no confundirnos, porque vamos a encontrar palabras como perpetuo, de generación en generación, y a pesar de que se usen este tipo de palabras como perpetuo, como que indica, a pesar de lo que entendemos por esta palabra, no significa que esto iba a estar vigente o que esto era siempre de los siempre, sino refiriéndose específicamente a ese templo en el que pues estaban sirviendo de esta manera en este lugar y todo estaba funcionando como tal, pues iba a pasar todo esto de generación en generación, eh, por parte de los que servían, los ministros, los levitas, que fue la tribu elegida para esto. Y pues bueno, todo esto con el fin de entender correctamente lo que vamos a estudiar y a su vez también comparar su tiempo de aplicación con el tiempo de ahora, porque a pesar de que todo esto pasó en su tiempo así como tal, no quiere decir que no podamos continuar aprendiendo, sino que vamos a precisamente comparar para ver cómo aplicarlo ahora, que pues pues todo cambia, ¿no? La situación, el contexto, porque en ese tiempo estaba el lugar terrenal, el tabernáculo, que más tarde pasó a ser el templo y que pues según lo que vemos en las escrituras es que entendemos que ahora pues ya no hay un lugar terrenal específico, sino que es en Yeshua, y de ahí por eso parte de el título es que Yeshua es como esa piedra angular, refiriendo a ese medio, sí, que Yeshua es ese medio y ya no es un lugar terrenal específico, sino que ahora podemos acercarnos al Padre no necesariamente en un lugar, sino donde quiera que nosotros estemos, a través de esa piedra angular que es Yeshua, podemos acercarnos al Creador. Y esto de acercarnos, pues
es el fin, ese era el propósito que tenía este lugar terrenal en su tiempo, y lo vemos así en Éxodo 29:45, que dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Aquí pues esto de habitar entre ellos con el propósito de acercarse, de que haya una comunión. Y esto lo vemos así, no solo aquí cuando ordena el templo, la construcción, sino desde el principio el creador buscaba estar con su creación. Es lo que podemos ver en el libro de Génesis. Buscaba eso, pero por causa de la caída humana, del pecado de Adán y Eva, pues trajo consigo el pecado, que en vez de ser algo que nos acerca al creador, pues nos aleja. Y por ello vemos aquí que el Creador da medios para volvernos a acercar después de ese pecado, después de la caída, como lo es aquí el tabernáculo, que después vino a ser un templo, y pues ahora entendemos que es en Yeshua, por lo que vemos en una parte de los evangelios, que Yeshua dice en su tiempo o predice la destrucción del templo de piedra que estaba en su tiempo. Él dice que lo destruyan, o dice que será destruido, que nos quedará piedra sobre piedra, que todo esto iba a quedar, pues sí, en las ruinas, y que no sería, bueno, dice: y en 3 días lo levantaré. Y estos 3 días de los que se menciona hablaban de su obra, de Yeshua, su entrega, y esos días mencionados, que son 3, lo podemos ver en su muerte y resurrección. Y ahí es donde Yeshua iba a levantar ese templo, ya no de manera terrenal, sino en él mismo, como esa piedra angular, que bueno, vamos a definir este término. Otro término es, o bueno, este término que vemos en el título, la piedra angular. Se dice que es la primera en la construcción de una base de cimentación de albañilería, y que esta es muy importante, ya que todas las otras piedras se colocan en referencia a esta piedra, y determina la posición de toda la estructura. Vemos aquí su importancia que tiene esta piedra en la construcción. Y aquí Yeshua pues dice, o bueno, ¿cómo podemos ver que Yeshua es esa piedra angular, esa piedra de la que se habla? Lo vemos igual en las escrituras. Dice, bueno, primeramente en los evangelios, Mateo 21:42, y los demás también hablan de esto. Aquí específicamente la parábola de los labradores malvados que Yeshua cuenta a los fariseos. Les dice: ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Estas palabras Yeshua las cita del Salmo 118:22, que pues dice lo mismo. Y pues tanto, bueno, en esta parte se estaba hablando de Yeshua como esa piedra que desecharon los edificadores. Y bueno, esto también lo podemos ver en Efesios 2:19, que Yeshua es esa piedra angular. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Él en el Espíritu. Y pues bueno, aquí queda muy claro ver cómo ya no es un templo, ya no es un tabernáculo, ya no es un lugar terrenal, sino que a través de Yeshua, que es la principal piedra de ese lugar, van fundamentados los apóstoles, los profetas, y después pues nosotros vamos incluidos. Y bueno, también dice lo mismo Hechos 4:11, sobre que Yeshua es esa piedra angular que fue reprobada o aborrecida por los edificadores.
Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 30, versos 1 al 10, que habla sobre el altar de incienso. Y bueno, previo a esto fue importante mencionar esa diferencia de tiempos para entender y ir comparando, pero bueno, vienen instrucciones en torno a eh, al altar del incienso. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y bueno, estas instrucciones sobre cómo se iba a elaborar esta pieza, bueno, sí, este altar del incienso, que era pues parte del mobiliario del templo, eran importantes en su tiempo porque eran quienes los iban a construir. Y bueno, un detalle que podemos ver aquí es que se mencionan unas varas. Esto, bueno, era porque debía ser transportado, o porque el lugar pues constantemente se estaba moviendo en su trayectoria del pueblo de Israel, pues ellos necesitaban transportar todo esto que el templo tenía dentro de sí, el tabernáculo, y por ello estas varas que menciona para su transportación. Este se iba a ubicar, dice, delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y bueno, pues por lo que podemos entender aquí, nos habla que delante del velo, este velo del que se menciona, hacía una separación entre un lugar muy, muy santo, que es esto del propiciatorio, otra parte del mobiliario del tabernáculo. Pero bueno, este velo separaba ese lugar del lugar santísimo, y dice que el altar del incienso, por lo que podemos entender en la lectura, pues iba a estar delante del velo, como que después del velo. Y bueno, su función, como su nombre lo indica primeramente, pues era quemar incienso, ¿no? Por eso altar de incienso, pues para quemar incienso. Y dice, según las instrucciones del Creador, que se haría cada mañana y al anochecer como un rito perpetuo, o bueno, aquí vemos de nuevo estas palabras con las que no debemos confundirnos, porque dice que se hará como rito perpetuo delante del Creador por vuestras generaciones. Pero a pesar de encontrar esta expresión, pues vimos que no quiere decir siempre de lo siempre, sino hablando de su tiempo en el que todo esto estaba en pie y funcionando como tal, pues iba a ser un rito para ellos, algo que debían hacer, pues como dice, cada mañana y antes de anochecer, quemar incienso. Y esto también dice que sería de generación en generación, es decir, pasando la estafeta a los que servían a sus descendientes, en este caso la tribu de Leví. Y bueno, no solo vemos que este altar pues quemaba incienso o servía para eso, para el incienso, sino que tenía una función más, y era la de expiar pecados. Esto se hacía una vez al año en el día conocido como las coberturas, que bueno, traducido sería Yom Kippur en hebreo. Y esto lo podemos ver, o, o no nada más es así porque sí, sino que lo vemos de igual manera ordenado en Levítico 16, que en este día se hacía la expiación de pecados. Y bueno, dice sobre sus cuernos, bueno, hablando de este utensilio del altar
incienso, pues dice que sobre sus cuernos Aarón, el sumo sacerdote, iba a poner la sangre del sacrificio por el pecado. Y de nuevo usa la expresión por vuestras generaciones, pero pues no quiere decir que desde esos tiempos hasta nuestras generaciones pues todo esto siga en pie, sino que hablando de su tiempo en sus generaciones de ellos, pues todo esto iba a estar, lo iban a hacer así. Y bueno, dice que será muy santo al Creador por último. Y también vemos que aquí en estos versos se habla de una prohibición en cuanto al uso, al servicio que se daba con el altar del incienso, dice. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y pues bueno, con esto vemos que el altar de incienso pues era únicamente para eso, ¿no? Para quemar incienso y que no podían presentar ahí lo que ellos quisieran, ¿no? La ofrenda, la libación. Y además, incluso hablando del incienso, este debía ser un incienso específico y no extraño, que bueno, pues también de los versos 34 al 38 se describe cómo debía ser este incienso en su composición. Dice, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Aquí vemos que de este incienso se estaba hablando, únicamente este incienso era preparado especialmente para quemarlo en este altar, y en su elaboración de incienso también viene una prohibición de que no se debe imitar o hacer una copia de esta composición. Dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para el Creador. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, o otras versiones dicen recrearse en él o con él, pues el castigo en su tiempo dice que sería cortado del pueblo. Y pues bueno, en cuanto a estas prohibiciones que estamos leyendo, podemos ver que en su tiempo Nadab y Abiú por ello murieron, y se describe en Levítico 10 por no hacer caso a estas instrucciones del Creador. Y pues bueno, ahora vamos a ver la aplicación actual o lo que podemos aprender de todo esto para ponerlo en práctica ahora que ya no hay un lugar terrenal, que ya no, pues no hay un altar de incienso como en su momento dentro de este lugar. Y bueno, esto lo podemos entender. Por una parte, vemos que el altar estaba hecho de madera de acacia. La palabra hebrea es 6086, etz, y esto refiere también a un hombre, a un ser humano. Podemos ver que esto que era parte del tabernáculo, pues también pues somos nosotros, ¿no? Está refiriendo a humanos, a hombre en este elemento de la madera que lo componía. Y lo que podemos entender como incienso, de acuerdo a las escrituras, es a oraciones. El incienso es igual a oraciones, por lo que dice el Salmo 141:2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, al alzar de mis manos, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y también Apocalipsis 8:4 y 5:8 hablan de que las oraciones, bueno, de que el incienso es como, son las oraciones de los santos. Y con eso podemos ver a qué se refiere esto.
y cómo podemos aplicarlo ahora, pues nosotros, se refiere a eso, ¿no? A que pues nuestras oraciones eh, sean como deben de ser, y esto lo vemos en el ejemplo de Yeshua, que muestra la oración modelo, en la que podemos ver puntos importantes como no vanas repeticiones, que la voluntad del Creador sea primero antes que la propia, además de agradecer y perdonar. Y bueno, lo que estaba prohibido en sí era eso, ¿no? El incienso extraño, que podemos entender como oraciones extrañas, ajenas a todo esto que el Creador, bueno, que Yeshua no enseñó cómo hacerlo. Y otra manera de hacerlo erróneamente sería orar para uno mismo, como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Capítulo 30, versos 11 al 16, habla de un dinero que se daba como rescate y plantea la situación. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Creador el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Aquí pues sí plantea la situación o por qué se daba este dinero de rescate en forma de una cuenta, de un censo, así se contaba en su tiempo. Y tenía la finalidad incluso de que no murieran. Es muy interesante ver que así aplicaba en su tiempo y que pues consistía este dinero en medio ciclo, dice, conforme al ciclo del santuario, y nos da como un dato de cuánto era. Dice, el ciclo es de 20 gueras. Y no solo eso, esto lo debían pagar específicamente cierto tipo de personas que eran las contadas entre el pueblo, no niños, no menores, sino que dice todo el que sea contado de 20 años en adelante. Esta era considerada como la mayoría de edad. Para ser contados, pues debían dar este dinero, este medio ciclo, y pues sí, con todo eso con la finalidad primero de ser contados, como incluidos, formar parte del pueblo de Israel, y no solo eso, sino también menciona que sería como una ofrenda esto. Y bueno, según lo que podemos ver en la palabra ofrenda, que viene del hebreo corbán, que a su vez viene de la raíz karab, tiene que ver con un acercamiento, es decir, todo esto no solo tenía la finalidad de ser contados, sino como ofrenda acercarse al Creador. Y también otro fin que podemos ver en este dinero era por expiación. Ahí se menciona. Y no solo eso, bueno, todo esto iba a ser destinado al servicio del tabernáculo de su tiempo. Y bueno, otra de las cosas que podemos ver en esta parte es igualdad y justicia, porque el precio era igual para todos, sin importar su condición de si fuera rico, pues no iba a disminuir, no iba a pagar menos por ser rico, y si fuera, bueno, no iba a pagar más por ser rico, y si fuera pobre no iba a disminuir por ser pobre, sino que a todos iban a pagar lo mismo. Y en la aplicación actual, lo que podemos entender, pues evidentemente hoy día el censo se hace de una manera distinta, pero lo que podemos aprender de esto, de cómo se hacía en su tiempo, eh, es que nosotros debemos ser contados, pero donde debemos ser contados verdaderamente es en la fe, y eso lo vemos a través ya que no se hace de una moneda, o como aquí el medio ciclo que daban, sino simbólicamente eso está representando a la instrucción y a Yeshua. Esto lo vemos así porque el medio ciclo estaba compuesto de plata, y según lo que vemos en las escrituras, la plata es igual a la Torah, a la instrucción, pero que eh,
al referir que es la mitad, pues la mitad de algo nos habla de algo incompleto. Y su otra parte, o en completación de ese medio ciclo, podemos entender que esa otra parte, además de la Torá, esa otra parte es Yeshua, por lo que dice en primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual no recibisteis de vuestros padres, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre de Yeshua, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí vemos cómo él, pues sí, da ese pago, ¿no? Por nosotros, ya no con metales corruptibles como lo era el oro, la plata, incluso pues en este caso el ciclo, sino que él lo hizo con su obra, con su entrega, y a través de eso es que somos contados, ¿no? A través de Yeshua y con la instrucción somos contados. Y otra parte del mobiliario que componía el templo es lo que se menciona en el capítulo 30 de los versos 17 al 21. Aquí habla de la fuente de bronce o cobre, que pues en sí era toda de este material específicamente, y tenía la función de que quienes ministraban, o sea, los levitas específicamente, pues ellos debían lavarse las manos y pies antes de ingresar a este lugar, al tabernáculo, porque de otra manera iban a morir literalmente por no acercarse limpios, sino con contaminación. Y bueno, dice, aquí viene otra palabra con la que no debemos confundirnos, porque dice, lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones, hablando de, pues Aarón, sus hijos, sus demás generaciones iban a hacer lo mismo antes de entrar a este lugar de servicio. Debían estar limpios y lo harían con esta herramienta, con esta fuente de bronce o cobre. Y bueno, esto es lo que se dice sobre ello. Y como aplicación de esto podemos entender que pues de igual manera, ¿no? Los tiempos cambian, no es lo mismo en función, no hay una fuente de cobre física, sino que podemos entender aquí la importancia de estar limpios y que todo esto sea más que de una manera exterior, con agua, sino que eh, la verdadera limpieza interior, ¿no? Es desde el interior, y esta se hace sí con agua, pero no un agua como la conocemos, sino en sí esta agua representa la palabra del Creador, por lo que vemos en Juan 5:3, que Yeshua les dice a sus discípulos que ya están limpios por la palabra que les había hablado, y también en Efesios 5:26, que dice que se limpia o purificó o se purifica por el lavamiento del agua de la palabra. Ahí es donde podemos ver que la palabra es como esa agua eh, que nos limpia. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos limpia? Vemos que aquí ellos debían lavarse específicamente las manos y los pies antes de entrar. Y ahora podría aplicar en nosotros que con esa agua, entendiendo que es la palabra, debemos lavar nuestras manos en un sentido refiriendo a lo que hacemos con ellas, es decir, nuestras acciones, y de igual manera nuestros pies, que lo que hacemos con ellos es caminar, ¿no? Ambos, tanto las acciones como nuestro caminar deben estar limpios, y eso lo logramos con la palabra, con la instrucción, que es como esa agua, ¿no? Por último, en el capítulo 30 de los versos 22 al 33, habla de el aceite de la unción. Dice instrucciones en torno a este, dice, tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad.
esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500. Según el ciclo del santuario, que según lo que vimos como referencia era de 20 gueras, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y pues bueno, estas son instrucciones, ¿no? En cuanto a su elaboración o su composición, que era lo que iba a tener o componer este aceite especial. No era cualquier aceite, sino de igual manera, al igual que lo vimos con el incienso, pues este aceite iba a ser específicamente para la unción, para, pues sí, ¿no? Como lo dice su palabra, ungir. Y ese era su uso, ¿no? Uso exclusivo. Solo ungir, eh, que bueno, pues con eso no solo era que lo embarraban de aceite y ya, sino que eso tenía, al hacer eso, pues pasaba de ser una cosa secular, una cosa sin normal, pasaba a ser algo consagrado por este aceite, y especial, ¿no? Apartado para el creador. Y con este aceite vemos que se da la instrucción de ungir todo el lugar, el tabernáculo con todos sus elementos. Y no solo todo esto, sino que incluido Aarón y sus hijos, pues iban a ser ungidos con este aceite. Dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, aquí ya vienen instrucciones para el pueblo, dice, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Aquí igual usa esta palabra o expresión con la que no debemos confundirnos, de que será así por sus generaciones de ellos, no de la de nosotros. Pero bueno, dice, sobre carne de hombre no será derramado, eh, ni, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Y pues como tal podemos ver en esta instrucción que se le da al demás pueblo de Israel, que pues esto no era cualquier cosa, era un aceite especial y que no cualquiera se lo podía echar nada más porque sí, o hacer una imitación, ¿no? Sino que todo esto estaba prohibido con el castigo de ser cortado en su tiempo, pues, del pueblo, ya no pertenecer más a él. Y pues ahora la situación actual vemos que se rompe, ¿no? Se rompe con todo esto porque se comercializa, se elabora para su venta, algo que tenía un uso específico en su tiempo y pues en aplicación lo que podemos aprender o extraer de aquí es en representación al aceite que consagraba, pues esto del aceite podemos verlo representado o que alude al espíritu o la presencia divina y es lo que hacen nosotros, nos consagra, es la labor, ¿no? El trabajo que de la presencia divina en nosotros pues nos consagra y todo esto pues tiene que ser sin hipocresía o falsedad, sino algo verdadero. Y bueno, siguiendo, ahora vamos con el capítulo 31, versos 1 al 11. Habla del llamamiento de ciertas personas para elaborar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora con lo relacionado al tabernáculo. Y bueno, entre estas personas el creador llama a Betzaleel, dice hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, a quien dio sabiduría, inteligencia y ciencia. Las palabras correspondientes en hebreo son Jokma, Tabun y Daat, que pues bueno, a veces la sabiduría, por poner un ejemplo, hablando de la sabiduría pensamos como una sabiduría humana o que se utiliza en el mundo para las cosas del mundo, pero esta sabiduría, que bueno, en hebreo la palabra es Jokma,
define una sabiduría de diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer lo bueno. Y esta es la sabiduría que le proveyó a Betzaleel, además de la inteligencia y la ciencia, para que pudiera hacer todo lo relacionado al tabernáculo, el mobiliario. Pues vemos que el Creador le proveyó y aquí lo estaba llamando para servirle, para elaborar todo esto. Y no solo a él, sino también menciona a Aholiab, de otra tribu, dice, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. A él también le proveyó pues sabiduría para hacer lo que debía hacer, y aquí lo estaba llamando para elaborar todo lo relacionado al tabernáculo. Pero bueno, no solo vemos que llamó a estas dos personas que se nombran específicamente por sus nombres, como Betzaleel o Aholiab, y a qué tribu pertenecían, sino que también vemos que llama a otros que, a pesar de que no se mencionan sus nombres o quiénes eran, pues también los llamó. Y esto podemos ver que llamó a otros, porque además de mencionar después a estos, a Betzaleel y a Aholiab, dice: y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Aquí pues es donde vemos que hablaba no solo de ellos dos, de Betzaleel y Aholiab, sino que también a otros llamó, a todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y pues bueno, en fin, vemos eso, ¿no? Que llama a personas para elaborar todo lo relacionado al tabernáculo, y a todos pues les proveyó lo que necesitarían para hacerlo. Y de ahí es donde podemos ver que todo esto, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, pues era inspirado o provenía del Creador, y no fue algo que ellos mismos o que por ellos mismos de manera humana, por sus méritos, hicieron, sino que el Creador les dio todo esto para poder hacer lo relacionado al tabernáculo. Y como aplicación actual podemos ver de igual manera hasta hoy un llamado. Somos llamados a través de Yeshua, esa piedra angular. Y en ese llamado pues vemos que el Creador nos da a cada uno de nosotros diferentes dones que se pueden entender como regalos del Padre, pero que todo esto que tenemos en manera diferente cada uno de nosotros, debemos usarlo al igual que estas personas para su servicio, para servirle, y que no se queden ahí guardados, como también podemos verlo en otras parábolas, en la enseñanza de parábolas de Yeshua, que dice que eh, pues usemos esos dones, esos regalos, los trabajemos para su regreso. Y, y incluso no vemos que así como todo esto provenía del Creador, pues de igual manera vemos en la instrucción que podemos pedir lo que creamos que nos haga falta. Podemos pedir al Creador todo esto que proviene de Él, su sabiduría, eh, pues para ponerla en práctica, para servirle. Y pues en fin, así como vemos, ¿no? Que todos tienen diferentes dones, pues así se llamó a diferentes personas para hacer todo lo del tabernáculo. Y esto lo podemos ver en otras palabras como diferentes miembros del cuerpo, según Pablo en 1 Corintios 12, versos 12 al 27, pero aquí pues todos aportamos para el servicio al Creador, con lo que Él nos da, con lo que Él nos provee, y no por nuestros méritos o por nosotros mismos. Y bueno, por último, en el capítulo 31, versos 12 al 17, habla del día de reposo. Y este día de reposo hemos estudiado anteriormente más a detalle a qué día se refiere en específico. Hablaba del día sábado, y aquí habla de este día de reposo como señal. Insta a guardarlo tanto en su tiempo como ahora vemos que es la misma aplicación. Y bueno,
una de las razones que les dice para guardarlo, dice, porque es santo. Y sí, vemos que el Shabbat, cuando el Creador lo instruye en Génesis, una de las cosas que lo caracteriza es eso, es que es santo, es un día apartado, no es un día cualquiera, sino un día apartado especialmente para el Creador, donde descansamos, y dice, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado al Creador. Cualquiera que trabaje en ese día ciertamente morirá. Y pues bueno, vemos que quien no lo guardaba, pues literalmente moría físicamente en su tiempo. Tanto es así que en la instrucción queda registrada la transgresión de un hombre que estaba juntando leña en Shabbat y que pues todo el pueblo lo apedreó hasta la muerte, ¿no? Vemos como el castigo de muerte aplicaba así tal cual en su tiempo, y aunque ahora vemos que no aplica de la misma manera, o bueno, no morimos instantáneamente al no guardarlo, aún así podemos ver su importancia de guardarlo el sábado, este día de reposo. Pero bueno, después dice que otra de las razones para guardarlo es porque era una señal. Dice, es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y pues bueno, aquí igual vemos en el lenguaje que usa la narrativa, pues que dice para siempre. Y pues en ese tiempo le estaba hablando a los hijos de Israel, al pueblo, para que fuera una señal, una diferencia entre ellos y las naciones, pero podemos verlo que sigue siendo como una señal hasta hoy en día para quien sirva al Padre y para quien, pues, señal para servir al Creador en este día. Y que a diferencia de lo que se dice actualmente de que el Shabbat eh, o el sábado, pues es exclusivo para el judío por su creencia, pues vemos que esto se trata más de más que de una creencia, es un día especial. Y bueno, si quieren saber más acerca de este día, hay un tema específico sobre el día de reposo, si gustan verlo. Pero bueno, aquí vemos que era señal. Y dice, celébralo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y bueno, a pesar de que lo dice en su tiempo y de que usa como que esto de que pacto perpetuo, eh, en este caso vemos que sí podría aplicar hasta hoy en día, porque por toda la importancia que tiene el día de reposo y que Yeshua mismo no lo abolió, no lo quitó, sino que él mismo lo guardaba, enseñando cuál era su significado correcto, cómo guardarlo sin caer en extremos religiosos o transgredirlo. Y bueno, pues ya para concluir, en el 31:18 dice, después de todo esto, ya pues con esto terminamos de ver lo relacionado al tabernáculo de su tiempo, las instrucciones en torno a ello. Y bueno, por eso es que concluye diciendo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo del Creador. Y pues bueno, hasta aquí llega esta parte. Gracias por quedarse hasta aquí, pero vamos a continuar en próximos videos viendo lo que le sigue a esto. Y pues solo para concluir, pues vemos concluir con este tema de escogidos para edificar junto a la piedra angular un camino hacia el eterno. Éxodo 30 y 31. Lo que vimos es por una parte eso, que somos escogidos para edificar, y esto lo pudimos ver en el llamamiento de las personas, no solo que iban a elaborar o poner en obra todas las instrucciones del Creador para la elaboración del tabernáculo y su mobiliario,
sino como, además de las personas que vimos como Betzalel o Joliab, los otros, también aquí el llamamiento de personas lo vemos en los ministros, ¿no? Que fueron llamados a servir, consagrados exclusivamente y de igual forma, o bueno, no de igual forma, pero ese llamamiento está con el propósito de edificar. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Vemos que ahora eh, los elementos que vimos en cuanto a el mobiliario, el servicio como era en su tiempo, pues cambia, pero de igual manera podemos aplicar lo que aprendemos de ahí. Y todo eso lo hacemos junto a la piedra angular, que es Yeshua, con el fin, como dice, un camino hacia el eterno. Eso es lo que nos lleva, ¿no? Yeshua siendo esa piedra angular es el medio por el cual podemos acercarnos, ¿no? Abrir ese camino hacia el eterno. Y finalmente eso es todo. Gracias y shalom. Si tienen comentarios, dudas o temas que compartir, pueden escribirlo por los comentarios. Y si gustan, pueden dar like y compartir. Shalom.